El texto para el mensaje de esta noche está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Me parece que el retorno no está funcionando bien aquí. San Juan, capítulo 11. Antes de la lectura bíblica, quiero agradecer a Dios por el privilegio que me dio de participar del estudio de su palabra estos 15 días aquí en España. Estuve la semana pasada toda en Madrid y esta semana aquí en Zaragoza. Un pastor puede ver de aquí adelante rostros, a veces los mismos rostros, a veces sentados en los mismos lugares, y es interesante cómo va uno viendo la reacción de cada persona a la palabra de Dios, y a veces como al fin del mensaje ve las luchas terribles que se traban en muchos corazones. A lo largo de todos estos años Dios me ha llevado a tantos países, me ha llevado a tantos lugares, y he visto tantas decisiones lindas. A veces después de años me encuentro con personas y dicen: pastor, aquella noche yo estaba presente allá, tomé mi decisión y hoy día estoy feliz en Cristo, esperando la vuelta de Jesús. El otro día recibí una carta de una isla, colonia portuguesa en la China, y el Señor decía: mire, pastor, yo creo que nunca nos vamos a conocer en esta vida, porque usted vive en Brasil, yo vivo al otro lado del mundo, en la isla de Macao, en China. Solo quiero decirle que un día llegó una cinta con un sermón en portugués. Mi esposa, yo y 11 hijos escuchamos la cinta. Aceptamos a Jesús, entendimos el Evangelio, buscamos la iglesia, nos bautizamos. Estamos todos bautizados, mis hijos, mis nueras, mi esposa, yo. Y en esta vida tal vez nunca podamos verlo cara a cara, pero sabemos que en el cielo podremos conocerlo. Y hermanos queridos, en esta vida tal vez nunca podamos sentarnos y conversar, pero en el cielo tendremos la eternidad toda para poder conversar. Y yo agradezco a Dios porque la palabra escrita o hablada o grabada de alguna manera va cayendo en los corazones, y la promesa de Dios es: mi palabra no volverá vacía. Echa tu pan sobre las aguas y al fin de muchos días lo hallarás. La palabra está en los corazones. El Espíritu se encargará de hacer germinar, de hacer brotar la semilla y de hacerla producir muchos frutos. Ahora vamos al texto bíblico. San Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Quiero comenzar el mensaje de esta noche haciendo una pregunta. ¿Aquellos a quienes Jesús ama pueden enfermarse? ¿Aquellos a quienes Jesús ama pueden sufrir un accidente de tránsito? ¿Aquellos a quienes Jesús ama mucho pueden perder un hijo a los 15 años de edad? ¿Pueden perder el esposo, la esposa? Aquellos a quienes Jesús ama pueden tener su negocio, su empresa en bancarrota, pueden pasar por el valle de sombras y de muerte. Aquellos a quienes Jesús ama pueden sufrir, pueden llorar, pueden pasar por dificultades, pueden ser probados, pueden ser tentados en esta vida. Hermanos queridos, existe la demagogia en todo y también en la vida cristiana. Yo podría llegar aquí a Zaragoza y decir así: todos los que están enfermos vengan a la sala Pax, yo voy a hacer una oración y los voy a curar. Y ustedes
no tendrían aquí a las 2 de la tarde un lugar para poder entrar, porque todos quieren ser sanados de sus enfermedades. Yo podría decir, todos los que tienen dificultades en sus familias, hijos hundidos en las drogas, vengan, yo voy a hacer una oración y los voy a libertar. Y todos vendrían y esto se llenaría aquí, lleno de gente deseando un milagro en su vida. Todos los que están desempleados, vengan, yo voy a hacer una oración y mañana van a tener un buen empleo con un grande sueldo. Y todos vendrían. Pero eso es demagogia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que aquellos a quienes Jesús ama también pueden pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Lázaro era un amigo de Jesús. Jesús lo amaba. Si ustedes estudian los evangelios van a ver que Jesús no se hospedaba generalmente en la casa de las personas. La Biblia no me da informes de eso. Pero una de las pocas casas en las cuales le gustaba hospedarse a Jesús era en la casa de Lázaro. Cuando él estaba andando por allí, estaba a unos 10 kilómetros de Betania, él se esforzaba para caminar los 10 kilómetros y llegar a Betania porque le gustaba hospedarse en la casa de Lázaro. Había una relación de amistad muy bonita. Marta, la mayor, cocinaba muy bien. Creo que cada vez que Jesús llegaba a casa, Marta debía hacer una comida muy rica. Y María le gustaba sentarse a los pies de Jesús y escuchar las palabras que él decía. Pero un día el amigo de Jesús se enfermó. Y esto nos prueba que aquellos a quienes Jesús ama también pueden sufrir accidentes, también pueden enfermarse, también pueden pasar por dificultades. Jesús nunca nos prometió que si lo amamos no tendremos dificultades, nunca. Lo que Él prometió es que si lo amamos, en medio de las dificultades, nunca estaremos solos, Él estará con nosotros. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en las tribulaciones. Esa es la promesa. No es Dios es tu refugio y fortaleza, nunca tendrás tribulaciones. No, la promesa es Él será socorro presente en medio de la tribulación. El salmista David dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nunca andaré en el valle de sombra y de muerte. ¿Dice eso? No. Dice: aunque ande en medio del valle de sombra y de muerte, no tendré miedo, porque tú estarás conmigo. Una vez Jesús y sus discípulos estaban en alto mar, y el viento comenzó a soplar, y las nubes comenzaron a ponerse negras, y la noche y las olas comenzaron a entrar, y la lluvia comenzó a caer. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba allí con los discípulos en el mar, durmiendo en el barco. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no tienes miedo? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba con ellos. Y a pesar que Jesús estaba con ellos, había tormenta, había viento contrario, había nubes negras, había lluvia, había tempestad, habían olas enormes. Quiere decir que cuando Jesús está en nuestra vida, también pueden haber momentos difíciles. Quiere decir que cuando Jesús está en nuestra vida, podemos llorar y podemos sufrir en este mundo que está prácticamente en las manos del enemigo de Dios. Dios nunca podría habernos prometido: hijo, nunca vas a sufrir. Pero Él nos dio una grande promesa: hijo, nunca estarás solo. Tú puedes hacer una pregunta esta tarde y decir, hacer tus cuentas de matemáticas y llegar a la conclusión: pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener a Jesús en la vida? Si estoy con Jesús, sufro. Si estoy sin Jesús, también sufro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser cristiano? Si con Jesús se puede sufrir, sin Jesús también se puede sufrir, entonces ¿para qué ser cristiano?
hay una diferencia grande. Si tú no tienes a Jesús en la vida, puedes sufrir. Solo que el sufrimiento en la vida de alguien que no tiene a Jesús es como la herida llena de pus, como la gangrena, va comiendo, finalmente enloquece y mata. Si tú tienes a Jesús en la vida, también puedes sufrir. Solo que el sufrimiento en la vida de aquellos que tienen a Jesús es como la herida limpia, duele, sangra, pero sana. Y con el tiempo solo restan cicatrices, y cicatrices no duelen. Tú miras la cicatriz y hasta te ríes cuando recuerdas el día en que la herida estaba abierta. Eso es lo que Jesús te prometió. Pablo y Silas un día estaban en la prisión. Los habían azotado, las espaldas les sangraban, estaban desnudos, amarrados sus pies a unos grillones enormes en la prisión, en la celda del fondo, para que no se escapasen, destrozados, castigados, zurrados. Y el texto bíblico dice que estaban cantando en medio de la noche oscura. Cuando Jesús está en la vida del cristiano, puede venir el sufrimiento, pueden castigar tus espaldas, puede tu hijo morir en un accidente, puede tu negocio fracasar, puede la muerte llegar a tu vida, puede el cáncer tocar tu vida, puedes pasar por el valle del sufrimiento, pero cuando tienes a Jesús en medio del sufrimiento, eres capaz de cantar. Pero en esa misma prisión estaba el carcelero de Filipos. Y cuando hubo un terremoto, el carcelero se desmayó, y cuando se despertó vio las celdas abiertas, las paredes caídas, y le habían amenazado y le habían dicho: si se escapan los presos, tú vas a morir. Y ahora, cuando vio todo abierto, pensó: llegó la desgracia a mi vida. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente? Agarró una espada y quiso suicidarse. Allí está la diferencia. Miren, Pablo y Silas tenían a Jesús en la vida. Llegó el momento difícil, cantaron. El carcelero tuvo su momento difícil en la vida. Cuando llegó el momento difícil en la vida, quiso suicidarse. Allí está la diferencia entre quien tiene a Jesús y quien no tiene. Si has entrado esta noche aquí por casualidad, porque la puerta estaba abierta, y estás trayendo en tu vida un momento difícil, en tu familia, en tu vida personal, en tu vida financiera, en tu salud, estás viviendo un momento doloroso, sientes que tus fuerzas no te dan más para resistir, si estás sufriendo en la vida, yo te voy a decir cuál es la salida. Solo tienes dos caminos. O te agarras de Jesús, y aunque las lágrimas salgan de tus ojos, y aunque el dolor te fustigue, cantas. O entonces reniegas de Jesús y te suicidas, enloqueces, te entregas al alcohol, a las drogas, a la miseria. Solo tienes dos caminos. O te entregas a Jesús y en medio del dolor cantas y alabas el nombre de Dios por el sufrimiento, o niegas a Jesús y enloqueces, porque el sufrimiento solo te puede llevar a la locura, a la desesperación y a la muerte. Cuando el dolor viene a nuestra vida, los que creemos en Jesús sabemos a dónde correr, y Marta y María sabían a dónde correr. Y mandaron emisarios a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo. ¿Por qué se enferman los hijos de Dios? Por varios motivos. A veces, porque quebrantamos o quebramos las leyes protectoras de la vida. Otras veces, porque ya nacemos y vivimos en un mundo polucionado. Otras veces,
Dios permite que la enfermedad toque nuestra vida, porque alguien dijo, la única manera de mirar al cielo es caer en la cama. Mientras estás en pie, solo miras para la tierra. Caes en la cama y quieras o no quieras, vas a tener que mirar para arriba. A veces Dios en su infinito amor permite que caigamos en la cama para acordarnos que hay un Dios en el cielo. Dios ha creado en este mundo leyes protectoras de la vida. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley protectora de la vida, preservadora de la vida. La ley de la gravedad dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra. Si yo quiero vivir bien en esta vida, tengo que respetar esa ley de la gravedad. Algunos tienen alguna repulsión contra todo lo que es norma, contra todo lo que es ley, contra todo lo que es reglamento. Amigos queridos, Dios no inventó leyes porque no tenía nada que hacer y pensó, ¿qué hago para hacerles la vida más aburrida, más desagradable, más difícil a estos hombres que he criado? Ya sé, voy a inventar 10 mandamientos. No, queridos, los mandamientos no existen por eso. Los mandamientos son principios preservadores de la vida. Todas las leyes naturales que gobiernan este mundo son principios preservadores de la vida. Existe la ley de la gravitación, hay que respetarlo porque si no te va a ir mal. No quieres respetarlo, muy bien, te vas al 20º andar y te colocas bien en la orilla, te caes, te haces pedazos en el suelo. Ahora, sería justo que cuando te caes por haber desobedecido la ley de la gravedad, te acercas demasiado, te caes, te haces pedazos, que vengan tus amigos, te ven muerto y dices, pobrecito, Dios lo ha castigado porque ha quebrado la ley de la gravedad. Hermanos, Dios no castiga a nadie. El ser humano quebró una ley preservadora de la vida, va a sufrir las consecuencias. Yo estaba para predicar en un grande estadio cuando una señora entró con su hijo de 18 años y me dice, pastor, dígale alguna cosa, mi hijo está condenado a muerte. El maldito virus del SIDA está consumiendo su vida, no tiene más que algunas semanas de vida, está en la fase terminal del SIDA. Yo vi a ese muchacho desabrochando para la vida, 18 años, condenado a muerte. Le abrí los brazos. Y él me dice, bien bajito, pastor, Dios me está castigando, ¿no es cierto? Le dije, hijo, no, Dios no te está castigando. Solo que Dios ha establecido principios preservadores de la vida. Tú has quebrado esos principios. Estás recogiendo el resultado de haber quebrado principios preservadores de la vida. Entonces él me dijo, pastor, ¿y si Dios no me está castigando, quiere decir que Dios me perdonó? Claro que te perdonó. Y entonces, ¿por qué no me cura? Yo les pregunto esta noche, si Dios lo perdonó, ¿por qué no lo cura? Y hay algo que nosotros tenemos que entender antes de jugar con la vida. Antes de jugar con los principios preservadores de la vida, tenemos que entender que el perdón es una cosa y el librarse de las consecuencias de nuestras actitudes erradas es otra cosa. Adán y Eva desobedecieron el principio preservador de la vida que Dios les dio. No toquen este árbol. Lo desobedecieron. Dios vino al jardín y ellos le dijeron, Señor, perdónanos. Y Dios les dijo, hijos, están perdonados. Entonces podemos quedarnos en el jardín. No, tienen que salir. Entonces, ¿no los perdonaste? Sí, los perdoné. Están salvos, pero van a tener que salir. Si tú te avientas del 20º piso y en la mitad del camino te arrepientes y le pides perdón a Dios, créeme, Dios te perdona.
pero te vas a morir. En la mañana de la resurrección te salvarás porque le pediste perdón a Dios en mitad del camino, pero te vas a morir. Porque perdón es una cosa y liberación de las consecuencias equivocadas de tu vida es otra cosa. Dios estableció ciertos principios. Vamos a hablar de una cosa muy simple, que es el cigarro, por ejemplo. ¿Tú crees que Dios, cómo decirlo? Dios nos dio algo tan bonito que se llama libertad, que nosotros no sabemos usar. Al animal, Dios no le dio libertad. Al hombre le dio, al animal no le dio. El animal no puede decidir, el animal tiene instintos, el hombre tiene libertad. Pero esta libertad que nos diferencia de los animales y que nos asemeja a Dios, en lugar de tornarse una bendición, a veces se vuelve la grande maldición de la vida. ¿Quieren un ejemplo? Miren, ofrécele un cigarro a un caballo, no fuma. Trata de colocarle el cigarro por la fuerza, no acepta. ¿Por qué no? Porque el caballo no tiene libertad, tiene instinto, y su instinto le dice, cigarro no. Pero dale al ser humano un cigarro, toma el aire, se asfixia, tose. Cuando comienza a fumar hasta vomita, pero insiste hasta que queda viciado. Es decir, la libertad, que debía ser la cosa más linda, se torna en su desgracia. Dale un vaso de whisky a un caballo, no aceptan. Dale un vaso de whisky a un ser humano, se lo toma, le revienta toda la garganta, le quema, aguanta y sigue tomando hasta quedar viciado. Ustedes no piensan que a veces mejor Dios nos hubiese criado sin libertad? Pero la libertad, el don tan sagrado que Dios nos dio, se vuelve nuestra grande maldición, porque no sabemos usar la libertad. Y usando mal la libertad nos metemos en problemas. Yo fumo. Un día comienzo a toser. Voy al médico y el médico dice, usted está con un cáncer al pulmón, está condenado a muerte. ¿Sería justo yo arrodillarme y decirle, Dios mío, me estás castigando porque yo fumé? Dime, ¿Dios me está castigando porque fumé? Dios no castiga. Yo estoy sufriendo las consecuencias de la decisión que yo tomé. Señor, perdóname. Dios te perdona. Señor, sálvame. Dios te salva. Pero te vas a morir con cáncer. Porque perdón es una cosa, y el resultado de tus decisiones equivocadas es otra cosa. Ahora, si Dios en su infinito amor quiere hacer un milagro, puede hacerlo. Pero el milagro es atributo exclusivo de Él, no depende del hombre, depende de Él en la hora que Él quiere, con la persona que Él quiere, por el motivo que Él quiere. No es porque yo pida. Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo. Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo. Y Jesús no fue. Y se quedó 2 días. Y Lázaro murió. Yo te pregunto, ¿por qué Lázaro murió? Si Jesús lo amaba, ¿por qué no corrió? Si era su amigo, ¿por qué no fue? ¿Por qué no atendió? ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios y Dios parece que no te responde? Parece que Dios le responde a todo el mundo, menos a ti. Dios le hace milagros con todos, menos contigo. Marta y María, cuando Jesús llegó y ya estaba muerto Lázaro, disimuladamente le dieron una espetada a Jesús.
Si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. En otras palabras, ¿para qué vienes? Cuando te necesitamos, no llegaste. Ahora, ¿ya de qué vale? ¿Ya murió? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dice: ustedes no entienden. Lázaro no está muerto, está durmiendo. Yo voy a resucitarlo, voy a despertarlo del sueño. ¿Dónde está? Lo hemos colocado allí en una tumba. Vamos. Y entonces Jesús dijo: ahora retiren la piedra. Y alguien le dice: no, ¿cómo vamos a retirar la piedra si ya está en putrefacción? Hace 4 días que está enterrado y ya está oliendo mal. Y Jesús les dice: retiren la piedra. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús escogió para resucitar un cadáver en putrefacción? ¿Por qué Jesús no resucitó un cadáver calientito recién de 2 horas de muerto? ¿Por qué escogió un cadáver de 4 días ya oliendo mal en putrefacción? ¿Por qué? Jesús un día hizo andar un paralítico, 38 años paralítico. ¿Por qué no hizo andar un paralítico de 1 mes de paralítico? ¿Por qué buscó un paralítico de 38 años de parálisis? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si Jesús hubiese resucitado un muerto de 2 horas, algún incrédulo se hubiera levantado y hubiese dicho: no estaba muerto, estaba con catalepsia. Si Jesús hubiese hecho andar un paralítico de 1 semana de parálisis, algún incrédulo se hubiera levantado y dicho: cualquiera lo curaba. Pero a un podrido, ¿qué argumento hay para decir? Y a un paralítico de 38 años de parálisis, que ya buscó todos los médicos, ya acabó todos los recursos, ¿qué argumento hay? Es decir, Dios ama a los incrédulos, y por amor a los incrédulos escogió un muerto en putrefacción y un paralítico de 38 años para decirte: para mí, dice Jesús, no hay nada que yo no pueda hacer. Puedes traerme tu vida espiritual podrida, cayendo a los pedazos, arruinada. Puedes estar tú en el fango, en la lama, en el barro, en la miseria. Tú puedes haberte perdido en la oscuridad de los laberintos de la depravación más perversa. No me importa. Jesús dice: yo soy capaz de resucitar un hombre podrido, porque no puedo cambiar tu vida, porque no puedo transformar tu ser. No hay nada que yo no pueda hacer. Qué cosa terrible, contundente, grande. Jesús lo puede. Jesús fue y resucitó a Lázaro. Le dijo: Lázaro, sal fuera. Y un grande predicador del siglo pasado dice que Jesús tuvo que decir: Lázaro, sal fuera, porque si Jesús no dijese Lázaro, sal fuera, todos los muertos resucitarían por el poder de la palabra de Jesús. Entonces Jesús tuvo que decir: Lázaro, es solo tú, los otros quédense ahí hasta el día de la resurrección. Solo tú, Lázaro, sal fuera. Y el poder de la palabra resucitó un muerto podrido ya. Lo resucitó y lo trajo a la vida. Yo tengo la esperanza de ver a mis seres queridos un día resucitados por el poder de Dios. En mi vida ya han llegado momentos difíciles y yo supe en medio del dolor a dónde correr, de quién agarrarme, en quién esconderme. En febrero del año pasado yo estaba grabando un programa de televisión en Chile cuando me llamaron por teléfono del Perú y me dicen: mira, vas a tener que dejarlo todo lo que estás haciendo, dejar todo lo que estás haciendo allá en Chile y venir urgentemente, inmediatamente. Tu familia está atravesando un momento trágico.
Le dije, ¿qué pasa ahí? Yo tengo una hermana de 30 años, casada con un joven pastor, que estaba sirviendo a Dios cumpliendo su ministerio en la Amazonía de mi país. Un miércoles ese joven pastor predicó un sermón bonito para 20 hermanos en una ciudad pequeñita, tomó su motocicleta, cargó en su mochila su Biblia, sus cosas, estaba volviendo para la casa 50 kilómetros por una carretera solitaria. Y en el camino se encontró con este movimiento revolucionario, el Sendero Luminoso, y lo fusilaron. Cayó. Solamente una bala atravesó su cuerpo, y no fue el pulmón, ni el corazón, ni la cabeza, fue aquí. No lo mató. Él no murió en el momento. La bala no tocó ningún punto vital, pero tocó una arteria. El diagnóstico médico dice que él agonizó entre 6 a 7 horas. 6 a 7 horas luchando por la vida, solo en una estrada solitaria. Se arrastró unos 300 metros, la marca de sangre estaba allí. Era consciente de que estaba dejando una esposa joven, 2 hijitas, una de 5 años, otra de 8 meses. Yo imagino que ese joven pastor le pidió a Dios tanta cosa. Yo imagino que si había algo malo en la vida de ese joven pastor, como en cualquier ser humano, en ese momento se arrepintió, le prometió tanta cosa a Dios, le pidió tanta cosa a Dios. Le dijo, no me dejes morir. 6 horas agonizando y nadie apareció para poder auxiliarlo. Cuando la mañana siguiente lo encontraron, ya era un cadáver. Y ahora me llamaban por teléfono y me dicen, ven, tu hermana te necesita. Agarré el primer avión esa noche y viajé de Santiago para Lima. Sentado en el avión yo pensaba, Dios mío, ¿dónde estabas tú? Durante esas 7 horas que él pedía ayuda y no apareciste. Ese muchacho no estaba viniendo de jugar fútbol ni de pasear. Acababa de predicar. Era tu ministro, un pastor tuyo. ¿Por qué no le protegiste la vida? Y en mi mente vino la palabra de Dios. Yo nunca te prometí que mis hijos no pasarían por el valle de sombra y de muerte. Yo te prometí que mis hijos nunca estarían solos. Llegué a la 1 de la mañana a la casa de mi madre. Mis hermanos estaban todos llorosos en la sala. Pregunté, ¿dónde está Doris? Me dijeron, le hemos dado una pastilla, un sedativo, está allí en el cuarto. Entré al cuarto. Vi a mi hermana echada en la cama. Una niña de 30 años, con una hijita de 5 y otra de 8 meses, para vivir el resto de la vida sola, luchando por la educación de esas 2 niñas. Me arrodillé cerca de su cama, oré por ella, y ella se despertó. En la penumbra me reconoció. El hermano pastor que había viajado de tan lejos, dejándolo todo para verla, me abrazó. Yo le dije al oído, mira, Doris, un día Dios te va a responder todas las preguntas. Vas a poder preguntarle todo y Dios te va a responder. Y ella me dice, mira, yo no le estoy preguntando nada a Dios. Yo solo quiero que me abrace bien fuerte para poder resistir hasta el fin. Yo no quiero preguntarle nada. Yo no entiendo lo que hizo, pero yo sé que es lo mejor para mí. Entonces entendí que valía la pena tener un Dios en la vida. ¿A dónde vas tú cuando el dolor te castiga y no tienes a Jesús? ¿A dónde corres? ¿Qué es lo que haces cuando no hay Dios en tu vida? A la mañana siguiente mi hermana me dice,
por favor dile a mi hijita de 5 años que su papá murió. Le dije, Doris, no puedo. La única persona que puede decirle eso a ella eres tú. Tú eres la madre. Ella me dice, entonces siéntate aquí conmigo. Quiero que estés a mi lado. La niña entró ajena a todo lo que sucedía en su vuelta, llena de alegría. Y esa joven señora le dice, hijita, ¿te acuerdas de Lázaro? Sí, mamita. ¿Qué pasó con Lázaro? Se durmió. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó? Jesús lo despertó. La mamá le dice, hijita, quiero que entiendas bien lo que te voy a decir. El miércoles, papito estaba volviendo para casa y en el camino se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, Pepe, tú estás cansado, tienes que dormir ahora. Y papito le dijo, Jesús, yo está bien, yo quiero obedecerte, pero yo quiero llegar a mi casa, yo quiero abrazar a mi hijita. Pero Jesús le dijo, Pepe, te estoy diciendo que vas a dormir ahora. Hijita, tú sabes que papito siempre quiso obedecer a Jesús. Y aunque quería verte, tuvo que obedecer. Y se durmió. Y ahora solo va a despertar cuando Jesús vuelva. Y desde sus 5 años esa niña pareció entender lo que pasaba. Y dio un grito doloroso. Y dice, papito murió. Y esa madre, sacando fuerzas de donde no tenía, le dice, no, hijita, papito no murió, está durmiendo. Jesús lo va a despertar. ¿A dónde vas tú cuando tienes que decirle a una niña de 5 años que nunca más en esta vida verá a su padre? ¿De dónde sacas fuerzas para hacerlo? ¿A dónde vas tú cuando ves el cadáver de tu hijo de 18 años? ¿A dónde vas? Cuando ves todos tus sueños cayendo en pedazos, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas cuando la empresa que has formado con trabajo a lo largo de tu vida, de la noche a la mañana, se viene abajo? ¿A dónde vas? Si no tienes Jesús en la vida. Jesús llegó y resucitó a Lázaro. Jesús puede resucitarte esta tarde. Voy a pedirle a Eclair que venga a cantar. Esta noche no voy a hacer una invitación para las personas nuevas, ¿no? Yo voy a hacer una invitación para la iglesia, no para todos, mas para aquellos que están fuera de la iglesia, tal vez no con su cuerpo, pero con su corazón están muy lejos de Dios y de la iglesia. Aquellos que son conscientes de que están viviendo una vida que no pueden continuar viviendo. Tienen que volver a Jesús y decirle, Señor, recomienzo mi vida hoy día contigo. Yo te hago una pregunta.